Empezaron con una mala racha, pero poco a poco el Castilla va cogiendo forma. Y para hablar del Castilla, ¿quién mejor sino el que más sabe la cantera del Real Madrid? Steizan, bienvenido a Ingenios. No sé yo si el que más, ¿eh? Sí que seré de los que más lo ve, pero el que más sabe igual se me queda grande, ¿eh? Y no es falsa modestia, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Si pregunto a más gente, seguro que me dirán que sí. Oye, ¿cómo estás viendo tú el Castilla en esta inicio de temporada? Que es verdad que no han empezado bien, pero ¿has estado nervioso? No, la verdad es que no. Sabía que era, o yo creía que era fruto de la mala suerte y de una mala racha de resultados que suele ocurrir en los filiales en primera ref. Es cierto que el Castilla empieza con victoria contra el Lugo. El principio no fue malo, pero luego se vino una racha de derrotas, 4 creo, o 5, no 4. Y luego ya pues asomamos un poco la cabecita en los dos últimos con la Ponfe y con el Pontevedra, que yo creo que los señalé en su día en medio de la racha mala. Eran partidos propicios para sacar un poco la cabeza y así ha sido, la verdad, con la vuelta de Palacios y todo, o sea que bien. Que hablar, la vuelta de Palacios que ha sido importante, lo hablábamos, no sé si te acuerdas, hace un par de, Sí, ya casi un mes, de qué le pasará a Palacios, ya ha vuelto. ¿Crees que este es el año para salir? sí, 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 yo creo que sí. No sé si tanto en cuanto a números, que es una cosa que se le suele dar bien a Palacios, pero su vuelta post lesión y no una lesión menor. Es cierto que los primeros partidos a mí en concreto me dejaba bastante frío, lo hablaba con Cava, que sí que de Fábrica Madrid, que ese sí que es uno de los que más sabe de esto, y le decía que me dejaba bastante frío y él me decía que calma, que estaba volviendo y tal, y al final tengo que darle la razón porque en nada se ha vuelto hiper vital en goles y asistencias, porque de los últimos dos partidos están casi todos los goles, ¿eh? Para quien no conozca a César Palacios, ¿cómo me le definirías tú? ¿A describir? Sí, sí, sí. Para mí, en mi opinión, su posición ideal sería media punta, como la de muchos talentosos que están ahí en esa altura del campo y solo hay una plaza al final. Pero sí que es un chico que se adapta bastante bien al paso anterior, al paso de interior. A mí no me gusta tanto en falso extremo, aunque si cierro los ojos y pienso en esa posición para él, me recuerda el último año en el juvenil con Arbeloa, en el que Gonzalo metió un porrón de goles, 35 creo, y él unos cuantos más también, y hacen ese jueguito de jugar Gonzalo muchas veces de falso delantero y César de falso extremo y intercambiando posiciones y viceversa, ¿no? Con César incluso a veces de segundo punta y Gonzalo de falso extremo izquierdo. Si me voy ahí a esos años, sí lo veo. En el fútbol actual y en primera red me cuesta más, pero si no es en la plaza de media punta, que es carísima, le veo como un interior de futuro, sin duda. Castilla, que está sufriendo también un poco, ha tenido muchas bajas, el Mundial Sub-20. Estoy echando de menos personalmente a Rachat, que Uf, te nota mucho su ausencia. Pero te voy a poner un par de nombres y quiero que me hagas así una pequeña valoración de cómo son y cómo lo estás viendo esta temporada. venga. Primero, Manuel Ángel. Manuel Ángel, para mí, este año es el de su explosión o su estancamiento, para mí. O sea, igual suena fuerte decir estancamiento con un jugador tan joven y con tanta calidad, pero yo, que espero mucho de él, tengo que ser exigente con él en este año, que es el de su mayor importancia, porque es cierto que con Raúl a lo mejor no era una pieza tan clave y muchas veces se le veía ser el primer cambio, en el minuto 60 por físico, por lo que fuese, se iba, y así es más difícil mandar en los partidos, aunque hay gente que lo hace. Pero con la confianza de Arbeloa, con la falta de... Bueno, hay perfiles, pero parece que está siendo el titular más o menos claro. Y su calidad, su proyección, etcétera, yo creo que este año tiene que ser importantísimo en su carrera para decirnos ya si va a ser lo que parecía en esa camada juvenil o se va a quedar un poco. De los nombres de la cantera del Real Madrid, que además ahora ha pasado de ser el año pasado uno que no tenía muchos minutos, o como decías tú, de los primeros, a ser el veterano prácticamente Sí, del grupo. sí, sí. Pasamos de veteranos a uno que los están rompiendo según están llegando. Jorge Cesteros, ¿cómo le ves? Buf. Jorge Cestero a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Y puede parecer que no le tenía visto, lo que sea, sí le tenía, pero no le tenía yo conceptuado a este nivel dando este salto. Lo normal es dar un buen nivel en una categoría a la que ya estás establecido, ¿no? Pero este chico, el último año y medio, sobre todo, ha crecido una barbaridad. Y a mí ya me asusta menos empezar a compararle, no por nivel ni proyección, pero para que la gente entienda el tipo de jugador, ¿no? Y más a los madridistas. A mí me gusta usar el Casemiro Cross Modric, ¿no? Para definir un jugador. Si es un Casemiro, es un pivote claro que con balón, bueno,
aseadito, tiene buen tiro, tal, nos entendemos, ¿no? Yo ahí a Cestero, Cestero no es un Casemiro y Cestero no es un Modric. Entonces solo queda un nombre. Y no es un Kroos en cuanto al golpeo excelso y tal, y no está a ese nivel, pero sí que me gusta presentarle, o al menos yo lo concibo así, como un jugador que mueve más el balón que él mismo. Él no se mueve mucho con balón, pero el balón lo mueve con una facilidad, no le cuesta ser el eje para hacer girar al equipo, y a mí me tiene conquistado. Yo era muy fan de Cristian David y de Izan Regueira, que se han quedado los dos un poco más, y a mí me ha sorprendido. Les ha pasado por la derecha a ambos, yo creo. Eso es lo que hablaba el otro día. El cambio que ha dado y cómo ha sabido aprovechar su momento. Hablabas antes de la posición de Palacios de media punta. Hablábamos también de que estaría Ratchat en delantero. Estamos olvidándonos de Hugo de Llanos. Sí. ¿Cómo le encajamos en el equipo? Uf, es que es un buen punto ese. Ese perfil lo tiene, yo creo que el perfil de interior media punta lo tiene masificado el Castilla, porque si no tienes a Paul Fortune, si no tienes 1000 recursos más. Y amigo de Llanos siempre me gusta, ¿no? Está la coña en Twitter y en Real Madrid Televisión incluso de profesión llegador, ¿no? Para amigo de Llanos me da miedo decir que no es un centrocampista, porque sí que lo es, porque si no, no llegaría, si no estaría. Pero su relación con el gol y el último tercio es lo que más me gusta de él. O sea, no lo pondría tanto en la elaboración del equipo como a Manuel Ángel o a Palacios incluso, que viene también desde arriba, sino como un llegador, un goleador. ¿A quién meter frente? Si te tienes que elegir a 2 de los 3, Ratchat, Hugo y César Palacios, ¿cómo lo harías? Lorenzo Zúñiga seguro, ¿no? No, para mí Ratchat tiene que ser titularísimo, al menos hasta que se caiga por algo que no sea la lesión, con la pretemporada que ha hecho. Claro, por eso, con todos los respetos a Lorenzo Zúñiga, que además ha sabido ganarse su puesto también y está marcando, bueno, antes, pero creo que son los 3 que a priori van a destacar más. Sí, yo creo que ahora mismo César Palacios sería, yo creo. Si no es titular en una de las otras plazas, claro. Ahora, partiendo un poquito más hacia atrás, estoy de arriba hacia atrás. En la defensa tengo tantos nombres que explicases a la gente y que hablases de... Voy a empezar con uno que es el menos mediático. Es Lamine Yamal. ¿Qué veis? Uf, a mí me ha encantado. O sea, su aterrizaje en el Madrid es inmejorable, yo creo. Llega el juvenil de Arbeloa como un parche, no sé si por lesiones. En invierno, además. En invierno, correcto, sí. Se hablaba ya de que tenía nivel y que no era un fichaje casual. Pero bueno, al final hay que verlo aterrizar aquí, ¿no? No es lo mismo, con todos los respetos, jugar en el juvenil del Leganés que aterrizar en Valdebebas y que te den los focos en la cara y tal. Y ya el año pasado me parece que firma unas actuaciones buenísimas. Es lo típico que se dice, ¿no? Cuando un recién llegado a la parte que parecía que lleva jugando allí toda la vida y encajó en el esquema de Arbeloa como un guante. Y también este año es cierto que ha jugado, lo hemos visto menos porque hay una competencia bestial, pero no parece haber bajado el nivel de momento. A mí es un perfil que me gusta mucho incluso para primer equipo. Me cuesta poco hablar de él. Claro, es un perfil diferente para poner un poco en contexto a la gente. Iba a ser jugador del Real Madrid C, o eso pensábamos todos, o eso incluso pensaban en Valdebebas. En el último acaba siendo jugador de Castilla y en los primeros partidos, hasta si no me equivoco la expulsión. Sí. Y ahí empieza a haber más competencia. También vuelve Joan Martínez, del que quiero hablar. Lo complica todo, pero el nivel está siendo... Siguiente, Joan Martínez. Bueno, la niñita de mis ojos, ¿no? Me pasa con Joan lo que me pasaba un poco con Rafa Nadal en su día, ¿no? Que no sabes qué decir, ¿no? Y es más pronto con Joan, ¿no? Es más precipitado porque el chico tiene 18 años, o sea, y acaba de salir de una lesión gravísima y todo lo que tú quieras, pero a mí ya me cuesta hablar de la lesión, ¿eh? Yo quiero mirar hacia adelante, o sea, no compro tanto con Joan. Igual es un poco por ser exigente, como te decía con Manuel Ángel. A mí lo de mirar hacia atrás ya me cuesta, ¿eh? Yo miro hacia adelante y lo veíamos el otro día entrenar con el primer equipo. El último partido es un catedralicio, es imperial y ya no se ven tanto esos fallitos que solía tener. Juega más concentrado, yo creo, incluso juega más como consciente de dónde le están poniendo los focos o hacia dónde apuntan. Y a mí eso me está gustando mucho. Y es un líder, o sea, es un jerarquita, ¿no? Que me gusta decir a mí. Voy a pedir que solo me hables de... Eso es más difícil.
Diego Aguado o Valde. Uf. Me aprietas, ¿eh? Lo siento por Valde, que me gusta mucho, pero si tengo que hablar solo de uno va a ser de Diego Aguado, sí o sí. ¿Cómo le defines? Para que la gente que no le... Me parece un jugador hiper especial. Comparándolo, por ejemplo, con Fortea, que jugaría en el otro perfil, si fuese lateral Diego, que puede ser central también. A mí me gustan los dos sitios, central y lateral. No consigo quedarme con uno. Diego Aguado me parece tan especial o más que Fortea, siendo distintos, ¿eh? No es el regateador de bicicleta del último tercio de Fortea, no es ese jugador que te juega casi de media punta, pero a mí Diego me parece que tiene un pie prodigioso, entiende el fútbol con balón. Siempre digo lo mismo, siempre que hablo de Diego Aguado digo lo mismo. Por eso me gusta tanto de central como de interior. Le cuesta tan poco jugar con balón centralizado hacia el lateral, lateralizando, o viceversa. Tiene tal pie y tal concepción del juego que le da absolutamente igual. Y luego está puliendo también errores que solía tener defensivos, que al final es importante siendo defensa, ¿no? Que duda cabe. No queremos ese perfil de defensa que solo sabe hacer cosas con balón. En el Madrid no vale eso. Y es que encima, para la gente que, bueno, que como has dicho, es un jugador que puede jugar tanto lateral como de lateral izquierdo, cuesta, por lo que le he visto esta temporada, decir dónde le prefiero. Pero Sí. para que la gente se asocie un poco más en el lateral izquierdo, es alto, que no es un lateral izquierdo bajito, pero es que además rápido. Sí. Parece que le vamos a pintar como el mejor lateral izquierdo del mundo, pero es que tiene cualidades muy buenas, que es, va bien con balón, es alto, que los laterales suelen subir un poco por la altura, es rápido, cosas que mejoran en defensa, pero tiene... Y ya, por el otro lado, ya le Portea, ¿eras tanto del resto de la gente y tanto de lo que habla o eres más cauto? Tuvo una etapa de ser más cauto. La temporada pasada yo creo que el final no está a su nivel. Yo creo que también un poco influido por el tema de renovación, estos pájaros que tuvo en la cabeza de... Bueno, al final igual son hasta legítimos, ¿no? El chico veía que en el primer equipo hacía falta un lateral derecho y él nunca era una opción, ¿no? Y los dos subían, entre comillas, lo de subir, porque para mí es casi bajarlo, ¿no? Lo de jugar al C. Soy bastante hater del C, por cierto. No sé si se ha notado, pero no entiendo mucho su existencia. Yo creo que a Fortea le aporta un poco jugar ahí. Para otros jugadores que no sabes si están muy hechos o no, sí. Pero preguntando yo a gente de Valdebebas de la que me fío y tal, me decían que era propiciado por Ancelotti, que quería verle contra físicos no limitados en edad, ¿no? Antes de darle la oportunidad. Ya, por ahí igual hasta tiene sentido, pero yo creo que es un jugador hiper especial como Diego, siendo distintos y con cualidades distintas, y creo que tiene fácil encaje. Ahora a lo mejor no, o este año a lo mejor no, aunque ahora sí, por las bajas. Tiene encaje primer equipo sin duda, proyección 100% primer equipo. No sé si con una cesión por medio o una venta de estas que hace el Madrid o directamente. A mí me pinta más el de guardarte un tanto por... A lo como, ¿no? Sí, por ejemplo. Pues... Eso, o como decían otros madridistas, café. ¿Cómo ves ya por último de jugadores a Fran González, que viene de hacer un sub-20 para mí? A mí me impresionó mucho el Mundial de Fran, ¿eh? Y no porque lo tuviese yo catalogado como un mal portero, ni mucho menos. Yo siempre que he hablado de porteros de la fábrica le he puesto el primero, por edad, por cercanía al primer equipo. O sea, me parece que está muy por encima de todos los porteros del Castilla, con todos los respetos. Y me tendría que ir hasta casi Ilya Voloshin para encontrar a alguien a su nivel de proyección. Y ya te estás yendo 4 o 5 porteros abajo. Y luego ya un Guille Ponce que, bueno, habría que hablar de lo que le pasa, ¿no? Pero tampoco es que haya muchísimos nombres señalados en la portería de Valdebebas, aunque cada vez más se traen de fuera, evidentemente. Y a mí Fran, un chico que por altura, por condiciones, tiene encaje también en perfil Real Madrid. Yo es que tengo la pedrada de que tiene más fácil llegar directamente, sin lo que hablábamos antes, sin cesiones, ventas, etcétera, los jugadores cuanto más atrás jueguen. Y no sé si me atrevo a decir que los porteros más incluso que al ser los que están más atrás, más que defensas o laterales. También, lo estaba pensando justo antes, el timing de Fran es muy bueno. Real Madrid tiene a Courtois, sí, la gente que no está tan convencida después de la lesión. Tiene a Lunin, creo que ya está en un momento que no debe de conformarse con el segundo portero del Real Madrid por pueden buscar una salida. Fran, 20 años, ya es segundo portero del Real Madrid, si está Lunin, empieza a jugar Copa.
va poco a poco esta transición de Courtois y Fran, puede llegar a ser el portero del Real Madrid si todo sale perfecto. Sí, sí, Es sí. un buen timing. Si le sale todo a pedir de boca para él, sí, la tiene hecha, la verdad. Yo coincido con tu lectura. No le pasó lo mismo a Fortea, ¿no? Por ejemplo, que cada vez que ha habido una oportunidad en el lateral, o estaba en el Mundial en Chile, o estaba lesionado y se llevaron a David Jiménez, o a Lorne Aguado, que le gustaba más al entrenador que estaba. No ha tenido en ese sentido la suerte. Hay gente incluso que me pregunta si existe ese tal Fortea del que tanto hablamos. Yo les digo que sí, y que si hay suerte no tardarán mucho en verle. Fran, al igual que digo, que ya han debutado con el primer. Fran es que es prácticamente el tercer portero del Real Madrid habitual en casi todos los. Sí. Para que veas tú que hay que ser tan hater del Real Madrid C. A ver. Yo a Fran le conocí el primer día de la jornada, Moscardó Real Madrid C. Uf. Que el Moscardó iba muy mal, luego acabó ascendiendo, iba muy mal, y Fran saca 2 manos, la última jugada y en la penúltima, para salvar el partido. Yo lo vi en directo, estaba Jopis viendo ese partido, las gradas del Moscardó, y yo dije, ahí conocí a Fran. A ver, sí, al final el C tiene sus virtudes. Hay defensores que yo lo discuto siempre con RM Fábrica, Álvaro, de Twitter, que le mando un saludo. Él es un defensor del Real Madrid C, yo soy un hater, estamos ahí un poco en el papel, ¿no? Pero sí, obviamente tiene virtudes. Yo creo que el mejor Asensio lo vimos en el RSC también, antes de la conversión a Madrid C incluso. Y luego el salto al Castilla, pues no está mal, pero para mí no está a ese nivel de que era un ganaduelos increíble en el RCC. O sea, se le veía que le gustaba incluso ir a los duelos porque sabía que los iba a ganar. Luego, quiero que sabes tanto, porque para mí eres de los que más sabes de la cantera del Real Madrid. Puedes dejar a elegir entre todas las categorías 3 nombres, 3 jugadores a seguir la cantera del Real Madrid. Fácil, ¿eh? O sea, me cuesta. Hay un top grande, hay un top 20 a lo mejor, pero yo tengo 3 claros, ¿eh? O sea, y uno está lesionado ahora mismo, Marco Compain. Yo tengo muchas esperanzas depositadas en ese chico, 2009. Le he visto jugar desde pivote hasta falso 9. Y siempre, y todo bien. O sea, es una barbaridad. Luego, Alberto Ruiz, hay que nombrarlo. Aunque está volviendo a la de lesión también, pero hay que nombrarlo sin duda, porque me parece un proyecto, uno de los mayores proyectos tema cantera Valdebebas en los últimos años. Es cierto que igual es fuerte la palabra estancamiento, pero yo creo que el último año se ha aburrido, ¿no? Es como que era tan superior que se ha dicho, es que yo ya no estoy para estas cosas, ¿no? Y tampoco se le puede saltar 2 categorías, ¿no? Entonces es un poco complicado. Yo lo enfocaría más hacia el trabajo de tecnificación individual, que no se suele hacer en Valdebebas, o al menos no se hacía hasta hace poco, y parece ser que está cambiando eso. Hace poco me contaron que se está empezando a trabajar en ese sentido y lo celebro. Y el tercero, tengo que poner a Aliaxei. Lo siento por todos los demás, pero ese chico está zumbado y yo tengo muchas esperanzas en ese chico también. Aparte viendo cómo entrena, como un enfermo, y la calidad que tiene. Luego la asistencia, visión, a mí me tiene conquistado. Ya para finalizar, para la gente que esté viendo que esté diciendo, hay una foto puesta, ¿en algún momento saldrás a cámara? Lo he pensado, ¿eh? Si no fuese tan vago y tuviese más tiempo, etcétera, y me abriese un canal, habría que hacerlo en algún momento, eso es así. Pero de momento estoy cómodo aquí, en el anonimato, y por temas laborales y tal tampoco me conviene demasiado que la gente me ubique, así que de momento, si no hay un canal de YouTube de Statham La Fábrica, creo que voy a seguir así, ¿eh? Bueno, para que la gente lo sepa, que hay un motivo de que tengamos una foto y vamos a ver presencialmente. Sí, hasta aquí el vídeo, gente. Queréis darle like si os ha gustado, si queréis saber también un poquito más de la cantera de algún equipo, de alguna categoría, dejárnoslo por los comentarios y nos